Terán Vargas. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia que hoy hemos previsto, que se llama La matriz insumo producto en México. Pero bueno, para ello, antes de iniciar esta conferencia en forma, vamos a quien la va a impartir en este momento es el maestro José Terán Vargas, es el director de insumo producto de INEGI, y junto con nosotros está la maestra Adriana Burgos. Ella es responsable también del área que pertenece a INEGI y es responsable en la vinculación académica. Le vamos a pedir a la maestra Adriana Burgos que nos explique brevemente algunas de todas las funciones que realiza INEGI y de los cursos que nos van a ofrecer, ¿no?, brevemente a cada uno de nosotros, y que la importancia que esta tiene con el mundo académico. Vamos a pasarla mientras que el maestro José Terán se prepara. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Antes que nada, agradecer al Politécnico, a la Escuela Superior de Economía por invitarnos, por recibirnos. Para el INEGI es un gusto estar esta tarde con ustedes, y además para nosotros también es algo nuevo estar regresando a las aulas después de estos años de pandemia. Entonces nos da mucho gusto estar aquí. Entiendo que el maestro Terán nos acompaña con frecuencia, entonces es un invitado distinguido aquí de la Escuela Superior de Economía, y es el anfitrión de esta tarde, en el sentido que nos va a dar la conferencia. Ya les decían que van a salir conociendo de aquí las cuentas nacionales, entonces para que pongan mucha atención en la presentación. Y yo nada más, además del agradecimiento, pues avisarles, también nos acompañan aquí nuestros compañeros del INEGI que nos ayudan en la parte de promoción, de difusión, de atención al usuario. Las solicitudes que ustedes tengan sobre ciertas temáticas, tenemos una oferta muy amplia en el instituto. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ingresar al sitio. Tenemos 4 subsistemas de información económica, obviamente, que pues entiendo que es de su especial interés, pero además demográfica, la formación en la forma en la que se realizan las muestras, la selección de muestras, la metodología que se realiza para diseñar censos, puede ser mucho de su interés. Y tenemos también subsistemas de gobierno, justicia y de geografía y medio ambiente, que también tiene una oferta muy amplia de información para todos ustedes. Sabemos que el sitio del INEGI a veces suele ser un poco complejo. De hecho, se está renovando. Como les mencionaba, se han tenido oportunidad de ingresar recientemente, pero si tienen cualquier duda sobre información que están buscando en la página, tenemos muchas formas de acceder a la información. Tenemos un chat que funciona prácticamente 24/7, entonces si no encuentran algún dato en particular, acceden a él y verán que la información es muy sencilla, muy fácil de acceder a ella. Dentro de los productos que les ofrecemos también a ustedes está la cátedra INEGI. El Politécnico ya ha albergado en 2 ocasiones esta cátedra, y ya estamos platicando ahorita de próximas invitaciones para poder estar otra vez con ustedes sobre los temas que sean de su interés. La intención que SNEI, que también posteriormente, en las postrimerías de los 1700, establece la primer matriz de insumo producto con 3 sectores: los terratenientes, con los artesanos campesinos, los terratenientes, sí, y el sector comercial. Y ahí se establecen los primeros coeficientes a los que estoy refiriendo. Finalmente, pues viene Leontiev con la primera matriz de insumo producto, que de hecho es la primera cadena importante de valor, cómo se hacen las interdependencias en la economía. Quise tomar este tipo de datos, pues un poco para hacer tiempo para que mi estimado José ya esté listo. ¿Ya estamos listos?
Por cierto que la revisión que hice aparece la paradoja de Leontiev. Entonces la paradoja de Leontiev consiste en que aparentemente los países ricos venden productos intensivos en capital y los países en desarrollo materias primas intensivas en trabajo. La paradoja de Leontiev es que lo que exportan los países ricos son productos intensivos en trabajo calificado. Es hasta dónde sirve este instrumental de la matriz de insumo producto. Ahora sí ya cedo con gusto a José Terán la palabra. Vamos a iniciar la conferencia. La conferencia se llama Matriz y Insumo Producto. Está con nosotros el maestro José Terán Vargas, director de Insumo Producto de INEGI. Y bueno, para nosotros es un gran gusto tenerlo con nosotros. Y a nombre del director, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias. Un aplauso para el compañero, por favor. Muchas gracias. En este caso, la representación es doble, o triple más bien. Egresado, un gusto ser también profesor en la tarde. Y en este caso es la presentación en nombre del instituto. El tema, he tenido la fortuna de estar unos 20 años en el tema, entonces es una especie de especialidad. Sin embargo, me gusta mucho enfocar precisamente esta parte temática hacia algo muy práctico, ¿no? De la parte práctica que quiero dejarles es precisamente la que está vinculada con el uso de la matriz con Excel. Y ahorita les digo por qué. Pero bueno, vamos aquí a la presentación. La base aquí está un poquito torcido. De hecho, me voy a levantar por acá mejor. Porque me pongo bien. Bueno, hay diferentes condiciones. Voy a empezar con la parte conceptual, propiamente. Y bueno, y además agradecer, maestros, por la organización. Muchas gracias por la organización. Maestro Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro me dio clases hace 25 años o 27 años, una cosa así. Y fue mi jefe en Banombras, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, independientemente de esta parte que es mucho más amplia, les voy a dejar la información. Me va y no menciono a todos los maestros que tengo por aquí, un maestro de primera, ¿no? Pero muchas gracias a todos por estar aquí. Me voy directamente al tema de la matriz. La matriz es básicamente un tabulado de datos de la economía mexicana. Si ustedes lo reflejan como visión macro, lo pueden poner como macroeconómico. Si lo quieren pensar como microeconómico, también lo pueden hacer como microeconómico. A nivel microeconómico, por ejemplo, estamos hablando de funciones de consumo. O sea, esta parte de la función de utilidad tipo neoclásica, por ejemplo, cuando tenemos los bienes consumidos en la economía por los hogares, el consumidor serían los mexicanos en un año dado que consumen, que es la combinación de los precios de los bienes en moneda mexicana, expresados en moneda mexicana, o sea, en pesos, con respecto a las cantidades consumidas. Entonces va desde productos agrícolas hasta lo que son servicios de gobierno. Y a nivel también microeconómico lo tenemos como una función de producción. Esa es una función de consumo, y también lo podemos ver como una función de producción tipo Leontiev. Ambos son funciones de consumo o de producción tipo Leontiev. ¿A qué se refiere esto? Es tan fácil como decir zapato izquierdo, zapato derecho.
O sea, no puedo consumir nada más pares de zapatos, o sea, un solo zapato, sino tengo que consumir los dos a la vez. Eso es decir, son bienes complementarios, ¿sí? En el caso de lo que es el consumo, algo muy típico para nosotros es consumir café. Decimos, me gusta el café con azúcar. Me gusta el café con azúcar y leche, o crema. ¿Sí? No consumo el café solamente caliente con agua, sino mi preferencia es sobre eso, ¿no? Entonces, lo que refleja precisamente el consumo de bienes en la economía es la preferencia que están reflejando los consumidores. Es un poco controversial el marco teórico que estamos utilizando. Podemos utilizar muchos marcos teóricos para interpretar la matriz. Otra vez les estoy comentando un poco para que tengamos ese vínculo de lo micro y lo macro, ¿no? A nivel macroeconómico también vemos la actividad económica, cuánto tenemos de producción, el consumo, la distribución del ingreso entre salarios, impuestos, rentas, bueno, las utilidades brutas antes de impuesto sobre la renta, etcétera, ¿no? Entonces, ese es cómo lo podemos ver como micro, macro, o interpretar si queremos hacerlo en términos de flujos nada más con de cuidado. otro tipo, otro marco conceptual. No me voy a meter más allá de eso, simplemente que tenemos diferentes conceptualizaciones que podemos utilizar. Aquí lo que me va a interesar precisamente es ver estas características. Se ve muy pequeñito, pero hagan un ejercicio de abstracción. Y lo que me va a identificar es las filas, que estoy identificando aquí con esta línea verde, es lo que identificamos como bienes disponibles en la economía, que se venden a lo largo de las actividades económicas y hacia lo que es el consumo de los hogares, para el gobierno, formación de capital fijo, variación de existencias y exportaciones. Las importaciones también están en una fila por aquí también, porque son parte necesaria de los bienes que tenemos en la economía. Una característica típica es que, hablando precisamente de este enfoque de una función de producción tipo Leontief, es de bienes complementarios, no podemos producir, por ejemplo, gasolina si no tenemos a su vez petróleo crudo. Entonces necesitamos petróleo crudo y a su vez maquinaria y por supuesto mano de obra que refleja el pago en sueldos y salarios en la economía. Entonces todos son complementarios. Es como este ejemplo del café con azúcar, leche para el consumo. En el caso de la función de producción estamos hablando de que es necesario estos insumos para producir un bien, en este caso gasolina. Y refiero a gasolina porque todo el mundo tenemos, por lo menos a los papás que se están consumiendo para el carro, ¿no? La gasolina, ¿no? El transporte público utiliza gasolina, incluso la energía eléctrica que quizás tenemos ahorita, un muy buen porcentaje se produce en Tula Hidalgo y es producido con combustible. ¿Sí? Entonces la función de producción refiere precisamente a eso. Para producir energía eléctrica necesito combustible, para producir combustible necesito petróleo. Esa relación de insumos y productos es lo que tenemos en esta tabla. ¿Sí? Es una tabla que está referida en moneda, en valores monetarios. Detrás de estos hay información de cantidades que también se utilizan para hacer este balance de oferta y utilización. Bueno, cuando tenemos esta relación, algo que es ya una parte del modelo de Leontief, una primera condición es de que lo que se produce es igual a lo que se consume. Hay un equilibrio con desequilibrio. ¿Por qué? Porque también tenemos variaciones de existencias. Lo que no se vende se observa como variación de existencias. ¿Sí? Es decir, la variación entre lo que produje y tengo disponible con respecto a lo que utilicé como insumos o en la demanda final para el consumo de los hogares o para exportaciones. Que ese es el vínculo en la parte de la demanda final tenemos el vínculo macro con esta definición del Producto Interno Bruto en términos de los bienes que tenemos para la demanda agregada, la demanda final.
un poco me voy para atrás, que también lo traigo aquí. Me voy a referir a estas ecuacioncitas muy sencillas. En la matriz de insumo producto llevamos los tres métodos del Producto Interno Bruto. Es decir, reflejamos el enfoque de producción, el enfoque del ingreso y el enfoque del gasto. En cuanto al enfoque del gasto, que es el tercer enfoque, me refería, bueno, cuando consumimos los hogares, que es el consumo privado, consumo de gobierno, formación de capital, es decir, una inversión que conocemos en macroeconomía, está reflejada como formación de capital fijo más variación de existencias, más el saldo de cuenta corriente. Es exportaciones menos la balanza comercial básicamente, más bien, es exportaciones menos importaciones de bienes y servicios. Sí, esta es la parte del enfoque del gasto que les refería ahorita. Está dentro de la propia matriz, pero no como un conjunto de parámetros únicos, sino está como tabla. ¿Sí? Pero no le tengamos miedo, simplemente es una tablita tal cual, con estos mismos conceptos. ¿Sí? A nivel de producción, lo que definimos es producción menos consumo intermedio, y se sacan más impuestos a los productos. Esto me da el Producto Interno Bruto. Pero también podemos ver el enfoque del ingreso, que son los pagos a lo que denominamos en algún marco teórico como factores. Entonces tenemos remuneraciones, impuestos también, menos subsidios, tanto estos son, si se fijan aquí, estos impuestos y subsidios son T y S mayúscula, a diferencia de los que tenemos ahí arriba. Entonces aquí incluyen otros impuestos sobre la producción y otros subsidios sobre la producción. Esta parte es cuestión de profundizar un poquito más, pero ahorita nada más quedémonos con esa idea de que tenemos impuestos, remuneraciones y excedente bruto de operación, que sería precisamente el saldo de utilidades brutas antes de impuestos sobre la renta. Es decir, el impuesto sobre la renta no está en T menos S. ¿Sí? Y bueno, a partir de aquí podríamos hacer lo que conocemos como cuentas económicas integradas, es decir, un desglose posterior a la generación del ingreso, es decir, ver cómo se distribuye, cómo se transfiere hasta llegar al ahorro bruto sectorial y a su vez al ahorro bruto por sector institucional, y luego ver la posición internacional del país, que si es posición acreedora o deudora, es decir, si tenemos ahorro o desahorro, y a su vez si tenemos condición, bueno, nuestra posición internacional en cuanto a esta relación de ahorro en el contexto de países, ¿sí? Pero bueno, ahorita nos vamos a quedar en este marco que es producción. ¿Sale? Bueno. Me voy otra vez adelante. Hay muchas cosas más por ver, pero por el momento no las voy a tocar. Nada más quedémonos con esta parte. Vamos a regresar a nuestra gráfica, y algo que decimos aquí, una condición del modelo de Leontief es que cada producto, cada industria produzca solamente un producto, y eso ya es una transformación de la matriz original. Pues la matriz original que produce, que nos permite generar la matriz de insumo producto, son los cuadros de oferta y utilización. ¿Cuál es la diferencia? De los cuadros de oferta y utilización son estadísticos. Es cuando le preguntamos a los usuarios, especialmente del instituto, ¿cuánto produces y qué produces? Y dicen, yo por ejemplo produzco manufacturas de automóviles, pero también comercio, por ejemplo, refacciones. Por ahí también tengo fundición de metales, porque para el acero de los automóviles, y por ahí también tengo servicios financieros como automotriz, y mi industria es la automotriz. ¿Sí? Entonces, la característica de las empresas es que no nada más tengan un solo producto, sino tengan más de uno. ¿Sí?
Entonces, estadísticamente, ese es el cuadro que da origen a la matriz de insumo producto, la cual se transforma de manera que refleje que una industria solamente produce un producto. Entonces, es una primera transformación. Hay métodos matemáticos de transformación. En México utilizamos también algo que por acá el maestro Mario Durán sabe de años, que es esta cuestión de estudiamos las funciones de producción y trasladamos los costos hacia las industrias donde se producen de manera principal. Entonces hacemos una transformación manual en México y esa transformación manual permite precisamente tener un detalle, tanto la fuente de información como este proceso manual, transformar una matriz a nivel de 822 por 822. Ese es el detalle máximo que está publicado de la matriz de insumo producto 2013. Entonces, aquí estamos viendo una matricita muy pequeñita, y esta más la matriz 20 por 20. Si tienen por ahí dudas, por favor, con toda confianza. La intención de esta presentación, te agradezco mucho, es que sea como taller. Le comentaba precisamente a Adriana que nos sirva precisamente para que ustedes se lleven algo que puedan procesar en casa y hacerse planteamientos, preguntas de investigación que les sirva precisamente de manera formativa. Entonces, ahorita vamos a empezar con esta cuestión de utilizar el Excel y jugar con la matriz. Entonces, en la parte conceptual para que tengamos. Bueno, entonces, las columnas, cada una de las columnas me va a identificar las compras. Las filas les digo las ventas, eso es algo. Este cuadro en azul me va a identificar los insumos. Lo que les decía, para producir electricidad que estamos utilizando en este momento necesitamos combustible. Y para producir combustible necesitamos lo que es petróleo puro. ¿Sí? Entonces, aquí está reflejado precisamente esta demanda de insumos en valores monetarios. En la parte del cuadro verde es la demanda final, lo que ya vimos como método del programa del gasto. Y en esta parte tenemos el valor agregado, pero también le anexamos allí cuántas personas están empleadas. Y por último, precisamente esta parte de los costos de trabajo, el valor agregado como tal. Y bueno, esta es la estructura típica de la matriz. Ahora, bien importante, como les decía, la oferta en estos casos se asegura la utilización. Lo que nos quede como lo que no equilibra entre oferta y utilización en un año queda como variación de existencias. Y entonces podemos analizar intertemporalmente cómo está nuestra oferta y utilización tanto trimestral como anualmente con la propia cuenta de bienes y servicios y lo que es la oferta y utilización trimestral. Es decir, si tenemos la idea de que hay desequilibrios, sí hay desequilibrio, pero lo compensamos precisamente con esta variable que se llama variación de existencias, y en su momento también hay una parte que se llama discrepancia estadística. ¿Vale? Pero bueno, en principio tenemos una identidad, oferta es igual a utilización, y lo que les comentaba, lo que se produce en una industria es exactamente igual a lo que está disponible y lo que se utiliza en la economía. Bueno, punto importante, si tuviéramos más de una diferencia entre oferta y utilización, no tendríamos en principio posibilidades de un equilibrio 1 a 1. Tendríamos sobre o subrepresentados nuestras ecuaciones y nuestras variables. ¿Sí? Entonces tenemos que estar exactamente representados matemáticamente. Bueno, es una condicioncita, ¿no? Bueno, como les decía, la matriz de insumo producto se compila a partir de los cuadros de oferta y utilización, les llamamos típicamente COE, en inglés SUT. Ofrecen un marco contable estos COE que permiten utilizar sistemáticamente el método de flujo de productos para la compilación de las cuentas nacionales. Este método exige el equilibrio contable entre las ofertas y las utilizaciones totales para cada bien y servicio. Son una herramienta que facilita comparar y contrastar datos de varias fuentes, generar una sola estimación del Producto Interno Bruto, integrando los métodos de producción, ingreso y gasto.
Por ahí hay otro método más, pero lo típico es de que por lo menos utilicemos estos tres métodos. Bueno, publicado tenemos matrices producto por producto e industria por industria. La de producto por producto tenemos a nivel de clase, rama, subsector y sector. La que vamos a utilizar ahorita para el ejercicio es la de sector, es la más agregada, es la de 20 por 20. Tenemos de subsector que es de 79 por 79, la de rama 262 por 262 y la de clase 822 por 822. ¿Sí? Vamos a utilizar Excel. Excel ya actualmente, desde hace algunos años, nos permite hacer inversión de matrices, entonces vamos a aprovechar precisamente el Excel. El modelo de industria por industria es precisamente un modelo. Es una transformación matemática que está muy en boga a nivel internacional, o sea, muy de moda, hacer cuánto produce una industria como industria, independientemente de la mezcla de productos, sino con respecto a la combinación de clientes, quiénes son la estructura de ventas, quiénes son los que están utilizando los bienes. Bueno. Ok, voy a brincar esto hasta esta parte, y esta parte es la que vamos a entrar para matemáticamente, para a su vez después entrar al procesamiento. Lo voy a conectar con la tabla anterior. Esta parte que tenemos aquí, AX, se refiere precisamente a los insumos. Esta parte Y o Y se refiere a la demanda final. Y esta partecita de aquí es la producción. Entonces, nada más estoy representando a nivel matricial una tabla estadística. ¿Saben? Bueno, para que la veamos, ¿no? Digamos, es demanda intermedia se refiere a X, Y se refiere a demanda final, y podríamos verlo desde el enfoque de demanda o desde el enfoque de oferta. Entonces, si es desde el enfoque de oferta, sería el valor agregado, que es el otro método de matrices de insumo-producto, que es el WASH. ¿Sí? Bueno, y dentro de esto también tenemos el total de la demanda intermedia más demanda final, exactamente igual a la producción. Regreso otra vez a las ecuaciones en lenguaje matricial y simplemente vamos a despejar. Imaginemos que estamos en nuestro cuaderno y vamos a despejar a X más Y. Vamos a organizar donde están las X y vamos a dejar X menos AX igual a Y, y luego vamos a factorizar esta X. Entonces tenemos implícitamente ahí una matriz identidad menos una matriz A, que no es otra cosa más que la relación de cada insumo con respecto a la producción, eso según una matriz de coeficientes técnicos. Solucionamos para X, es decir, quiero resolver, mi pregunta, lo que antes se preguntaba era, ¿cuál es la relación de la demanda con la producción? Y justamente la ecuación 4 me resuelve esto. La relación es esta pendiente de recta, por decirlo así muy simplificado, que es esta matriz inversa de Leontief, esta matriz identidad menos A invertida por la demanda final. Y a su vez, esta ecuación 4 es exactamente igual a lo que tenemos arriba tabularmente como 1. Son iguales, nada más que estamos reexpresando una cosa y otra. Está reexpresada en lo que es la inversa con respecto a la demanda final y luego precisamente la producción. Bueno, vamos a quedarnos con esta parte hasta aquí y ahora vámonos precisamente a hacerlo en Excel para que valga la pena y que les quede como algo que puedan replicar en casa. Ahora voy a cambiar. Bueno, creo que puedo cambiar más bien el...
entrar a la página del instituto, del INEGI, y lo que voy a hacer es, para empezar, algo bien importante, ¿dónde está la información? ¿Sí? Primero que nada voy a teclear mi dirección. Esperemos que no nos traicionen las máquinas. No hay internet, pero no hay problema. Ahorita vamos a hacer un segundo mejor, que es precisamente nada más vamos a tomar un segundito y suponiendo que ya lo hayamos descargado, nos internet aquí no rápido, nos vamos a abrir el archivo. Aquí ya está hecho el ejercicio, pero lo voy a volver a hacer para que podamos replicar el ejercicio completo. Bien importante porque les platico un caso. En 2020 ya ven que pasó esta cuestión de la crisis causada con esta cuestión del COVID. Y resulta que una forma de responder a qué pasaría en México en términos de ingreso, empleo, fue precisamente con la matriz de un producto. Entonces, es lo que quiero ahorita que podamos básicamente empezar a respondernos con esta matriz. Voy a simplemente a hacer mi tabulado. Voy a hacer una copia. Ahorita vamos a irnos un poquito más despacio para la comanda. Ok. Esta es mi matriz descargada de la página como tal. No tiene ninguna modificación, son mis datos como decíamos, en este formato de la ecuación 1. ¿Sí? No le hemos hecho nada, simplemente están así tabularmente, están como matriz de datos, valores monetarios, empleo, o sea, personas. Y en este caso vamos a empezar a procesar. Vamos a renombrar, como aquí lo tengo hecho, voy a simplemente ponerle que esta se va a llamar, lo tengo aquí, voy a eliminar todas estas para que no copiemos y simplemente vamos a hacer todas. Todo el ejercicio nosotros mismos. Vamos si ustedes se fijan, si esto es valores monetarios numéricos, es igual que esto, vamos a llevar todo este sistemita que está en valores a que se exprese como esto. ¿Qué me está pidiendo el sistema? Me está pidiendo una matriz identidad, una matriz A, que es una matriz de coeficientes, me dice que esto lo reste y que lo invierta y que lo premultiplique por la demanda final. ¿Sabes? Es lo que me está diciendo. Dice, para que esto sea lo mismo que 1,
voy a tener que hacer estas operaciones. Vamos a hacerlo rápidamente en Excel. Excel es muy fácil de utilizar. Podemos utilizar MATLAB, podemos utilizar R, Stata, matemática, lo que ustedes gusten y manden, o GANs. Pero actualmente Excel es suficientemente bueno y es muy clarito para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a usarlo ¿Qué vamos a hacer primero? Pues precisamente esta área en azul es mi área AX. Entonces vamos a extender de aquí A. Voy a subrayar toda el área. Si es que me responde esto, claro. Voy a dejarla momentáneamente vacía. Para calcular a su vez los coeficientes de A. Es más, voy a renombrar esta hoja como A mayúsculo. ¿Sale? ¿Cómo hacemos esta matriz de coeficientes técnicos? Vamos a hacer la relación de insumos cada uno de los insumos con respecto a la producción. Ahorita lo voy a ampliar un poquito para que veamos cuánto es. Ahí dice producción de la economía, no me crean, ahorita lo vamos a ampliar. ¿Sí? Es cada uno de los insumos sectoriales divididos en la otra hoja con respecto a la producción. ¿Sí? Está aquí la producción. Es esta fila 38. Para que Excel me haga caso de que no se mueva de esa división con respecto a ese total de producción de cada sector, decimos coloquialmente que lo vamos a amarrar, lo vamos a encadenar hacia esta fila 38. ¿Cómo le hacemos? Subrayamos precisamente dónde está la ubicación de la celda y presionamos F4. Lo alternamos, o sea, F4, podría seguir presionando F4. Bueno, ya está aquí la división, me va a dar el mismo número. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente interpretar este dato. Me está diciendo que ese dato vale 0.08. ¿Qué significa eso? El 8% del insumo del sector agrícola es el propio sector agrícola en valores monetarios. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a recorrer la fórmula. Aquí me está haciendo mal juego el teclado, por supuesto, siempre se portan mal. Vamos a recorrerlo con esta herramienta. Y por supuesto hay algunos datos que aparecen erróneos. ¿Por qué? Porque el formato de mi tabulador original tiene un formato de publicación, ¿sí? Que por cierto hay que mejorarlo. Pero en este caso, como somos, es decir, aquí en los datos originales hay espacios vacíos. Esos espacios vacíos Excel los interpreta como un número no válido. ¿Sí? Entonces dice, bueno, no hay valor. Entonces, para poderlo corregir aquí, vamos a decirle, si hay error, si hay un error,
No crean que escribo muy lento, más bien aquí el teclado no me está dando el movimiento rápido. Perdón. Sí. Aquí está. Vamos a ponerlo de vez aquí así. Cierro. Una petición de cambio de número, de formato. Ok, ya está aquí esto. Ya vamos a finalizarlo, pero para finalizar vamos a cambiarle de formato, de subrayado. Y ahora sí, si tenemos una operación de arriba, la podemos finalizar. Perfecto. Ok, ya tenemos precisamente nuestra matriz de coeficientes técnicos elaborada, esta matriz A. Entonces, a continuación, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a nuestro acordeón y simplemente decimos, necesitamos también una matriz identidad a la cual restar estos coeficientes técnicos. ¿Sale? Pues vamos a hacerlo. Como ya tengo aquí este formato, vamos a aprovecharlo. Lo voy a mover y copiar. Lo vamos a poner hacia el final. Y simplemente vamos a renombrar esta matriz como I. ¿Sí? Todavía no hacemos I menos A y todavía no invertimos. Lo vamos pasito por pasito. ¿Sí? Bueno. Aquí estos datos que tengo todavía por acá, pues no me sirven ahorita de nada, los tengo que eliminar. Y simplemente vamos a ponerle un índice, un indicador. ¿Qué definición tenemos de matricialmente? En abstracto decimos, esta primera celda es la celda 1-1. Esta es la celda 1-2. Esta es digamos la 4-4 y así consecutivamente. Es decir, estamos dando orden de fila y columna. Entonces, imagínense ustedes si tuviéramos que estar rellenando una matriz de identidad de 822 por 822. Nos podríamos equivocar fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos? Una solución que se nos ocurrió hace unos años fue decir, vamos a rellenar aquí precisamente indicadores de fila y de conducta. Es que perdón, el teclado me está siendo un poquito lento. Ya no tiene batería o la señal está muy débil para llegar hasta aquí. Alguna de las dos. Justamente decimos muchas veces en la oficina que los fierros no tienen honor. Simplemente son maquinaria. Nos tiene que hacerlo manualmente. 18.
ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos. Vamos a ponerlo en otro lado. ¿Vale? Digamos, pongámoslo por aquí, por la... Vamos a pegarlo especial y lo vamos a pegar como valores y simplemente lo vamos a transponer. Es una operación típica de álgebra lineal, ¿no? Ahora nos vamos otra vez al inicio de la matriz. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a decir, vamos a utilizar un condicional. Es decir, que va a ser igual a... ¿Qué responde esto? Vamos a utilizar una prueba lógica, ¿sí? Para hacer esta matriz identidad. Sí. Les digo que no soy yo, es el teclado. Vamos a empezar. Es una prueba muy sencilla. Es un comparativo. Si, como estas cuestiones de si A es igual a B, si etcétera, dame este número. Si me das ese número, la recuerdo. Acá no lo encuentras, precisamente me sugieren que me traslade para acá para poder estar más cerca de la computadora. Nada más que aquí voy a necesitar cómo sostener el micrófono. Bueno, vamos a ver. Y en efecto me responde mucho mejor. Aquí voy a decir, si mi orden de fila es igual que el de columna, entonces dame un 1. Y si no, dame un 0. A ver si me alcanzo a escuchar. Como tenemos fijo dónde está tanto la fila y la columna, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues fijar dónde está la fila y dónde está la columna. Lo tengo que anclar. Le doy Enter y ahora lo voy a recorrer. Y si ustedes se fijan, lo que ya hicimos aquí fue hacer una matriz identidad muy rápidamente. Si lo hacemos, recuerden, ahorita puede decir que es que hacer una matriz de 20 por 20 con 1, lo hacemos manualmente. Una, nos podemos equivocar. Dos, si es de 822 con 822, van a hacer una matriz de 822 con 822 a manita. No se los recomiendo. Se pueden llevar medio día. Tienen que agilizar sus procesos. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Apenas esta forma de hacerlo. Usar lógica para hacer matrices. Así funciona esto.
Entonces ya tenemos nuestra matriz de coeficientes que dijimos que es lo que representaba cada insumo con respecto a la producción, y tenemos la matriz identidad. Y lo que vamos a proceder a hacer es mover o copiar y vamos a hacer la resta de las dos matrices. La resta de las dos matrices, como ustedes saben, en la geometría está definida como la resta de celda a celda. Entonces podemos aprovechar esto que ya tenemos aquí y simplemente restar lo que es el coeficiente técnico. Y tenemos precisamente nuestro primer coeficiente. ¿Qué características tiene esta matriz? La diagonal principal es positiva y es lo que está positivo. El triángulo superior e inferior son negativos. Algo bien importante, al final vamos a tener que comprobar que lo hicimos bien. ¿Cómo vamos a hacer esa comprobación? Multiplicando la matriz inversa de Diontief por la demanda final. Ahora, ya tenemos la matriz identidad, la matriz de coeficientes técnicos, y ahora lo que vamos a hacer es hacer la copia de esto. Y a esta matriz, como la vamos a invertir, vamos a poner de una vez el nombre, que esta va a ser la inversa. En código, por ejemplo, en MATLAB, utilizan justamente este código int, o sea, inversa. Entonces vamos a utilizarlo para, y esta forma de hacer la operación. Esta vamos a dejarlo como inversa, porque aquí en los nombres de las pestañas no le podemos poner el símbolo de invertir. Entonces vamos a subrayar el área donde vamos a invertir y simplemente vamos a ponerle M inversa, o sea, matriz inversa. ¿Qué vamos a invertir? Pues precisamente esta matriz que tenemos aquí. Tenemos que presionar Ctrl Shift Enter y entonces ya tengo la inversa. ¿Cuánto nos tardamos? Esto es lo que vamos pasito por pasito, muy lentito, ¿no? Pero les digo, insisto mucho en la referencia del 822 por 822. Vamos a hacer matrices inversas de 822 por 822 a mano. Vamos a hacer siempre computacionalmente. Es más, esto de 20 por 20, ¿cuánto nos tardaríamos si fuera? Por ahí una anécdota de Diontief en 1945 en Harvard. Les dejaba a sus alumnos durante 8 horas hacer diferentes métodos de inversas. O sea, un día completo. Por método de potencias, por negocio de factores, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que tardaríamos un día completo en estar haciendo la matriz de Diontief. La de Diontief era de 39 por 39. La de 1945 de la economía americana, 30 por 30, todo un día para estar haciendo inversión de matrices. Un equipo de varias personas, estudiantes de la materia de doctorado. Por Excel ya pasamos 2 patadas. En milisegundos, en pocas palabras. Bueno, ya tenemos entonces, ya esto se parece a esta inversa, se parece a lo que vimos aquí. Ya tenemos lo que es la matriz inversa de Diontief y conocemos la demanda final original. ¿Vale? Entonces vamos a ver si comprobamos que la inversa por la demanda final me debe devolver exactamente la misma producción original, ni más ni menos. Si no me devolvió eso, con la calculé, algo dice mal. Pues todo sistema tiene que probarse primero que haya sido el correcto.
Pues vamos a hacerlo. Vamos a ponerle esta columna que se va a llamar comprobación. En Excel, para que pueda hacer operaciones de matrices, tengo que saber cuál es el tamaño del destino de la matriz. Entonces voy a tener que hacer aquí una matricita del tamaño que va a quedar la matriz original. Bueno, la matriz resultado. Entonces tenemos una matriz 20 por 20 y luego tenemos una matriz 20 por 1, ¿sí? Es decir, 20 filas por 20 columnas, o lo que es lo mismo multiplicada por un vector de 20 filas por una columna. Entonces el resultado me va a dar un vector de 20 por 1. Es lo que estoy subrayando ahí, un vector 20 por 1. Entonces tengo que poner el comando de multiplicación de matrices, que sería multiplicación de matrices es mmul. ¿Qué voy a multiplicar primero? Según mi formulación, primero es la inversa. Pongo una coma, le voy a mi tabulador original y lo voy a multiplicar por mi demanda final. El total de la suma de los componentes de la demanda final. Cierro mi paréntesis y entonces doy control shift. Entonces ya tiene que estar calculado todo. Ahora, como buen sistema de equilibrio, tengo que identificar que sea lo mismo que lo original. Como les decía, entonces nada más es cuestión de comparar uno a uno con respecto al original. Entonces, esto tiene que ser igual, ¿verdad? Hagan de cuenta que estamos en Patricia. Y me tiene que dar precisamente que todos y cada uno son. Si no pasa comprobación, si ustedes hacen cualquier tipo de sistema de equilibrio general, de estos que hablamos en economía, y pretendemos que mi cálculo fue bueno y llegué al resultado a una solución de un sistema, pero no lo compruebo, puedo caer en un error de confianza, de distracción. Somos humanos, todo el mundo nos podemos pedir lo mismo, la máquina no reacciona bien, esto, la distancia, lo que ustedes gusten, ¿no? Hay factores que pueden influir, entonces siempre les recomiendo, siempre hagan comprobación. Comprueban que su resultado está bien. Bueno, aquí lo comprobamos, llegamos ya a la solución del sistema, es decir, hemos demostrado entonces aquí numéricamente que este sistema es equivalente a este sistema. Ecuación 1 con respecto a ecuación 4. Y ahora viene lo interesante. Si hacemos variar algunos parámetros en la demanda final, ¿qué pasaría en nuestra economía? Entonces vamos a, especialmente por ejemplo, vamos a suponer que estamos en 2020 y vamos a mover algunos parámetros en la demanda final para ver qué le pasa a la demanda final. Y ya con esto vamos a estar cercanos a la conclusión de la charla, en el taller. Voy en principio a tomar los datos de la demanda final. Como estos son mis originales, no los voy a modificar, sino lo que voy a modificar es que voy a cruzarme con estos datos que tengo por aquí. Voy entonces a, primero que nada, decir, voy a sumar la demanda final, ahorita está vacía, pero ahorita la vamos a calcular. Y lo voy a traer con un vínculo del tabulador original
sí lo tenemos. Es exactamente la misma demanda final que antes tenía. Si no, más aquí, porque tiene dos dígitos para expresarse, ¿no? Vamos a poner ese valor, ¿no? Ahora, si es 2020, ¿qué pasó en 2020? Quizás ahorita no se acuerden bien, pero lo que sabemos es que las exportaciones, por ejemplo, cayeron en un porcentaje más o menos como el 10%. Vamos a ponerle aquí el valor original que tengo multiplicado por 0.9, que es más o menos lo equivalente de disminuir en un 10%. ¿Qué pasó con el? ¿Por qué pongo aquí en exportaciones, en manufacturas? Porque precisamente el principal punto de importación o monte de exportación son manufacturas. ¿Se acuerdan de lo que exportamos? Son principalmente automóviles, computadoras, televisiones, o sea, pero no porque las hagamos desde cero, sino porque las armamos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser aquí mi siguiente punto que voy a modificar? Voy a nada más modificar algunos. ¿Qué más se cayó en la demanda? Se cayó en la demanda la construcción. ¿Cuánto se cayó en la construcción finalmente? 18%. ¿Cuánto se cayó o cuánto aumentó el consumo? Pongamos aquí una cuestión de igual aquí en esta celda, digamos que sea también el 2000, que haya sido del 3%. Es interesante, ¿no? Punto 90. Otro sector más que se quedó en demanda. Hoy sabemos que se quedó en demanda. Lo que son servicios de alojamiento y preparación de alimentos. Es decir, cerraron restaurantes y hoteles. ¿Cuánto les gusta que se haya caído el sector con la demanda? ¿50%? Pongámoslo al punto 5. Eso quiere decir que ya es una nueva demanda final. No es la misma que la original. Entonces ahora vamos a ver el efecto de la producción. Y el mismo efecto en la producción es el efecto en el Producto Interno Bruto, pero además me va a estar dando todo el efecto de repercusión en todos los sectores. Vamos a hacer. ¿Cómo hacemos ahora esta nueva producción? Si aquí fue una comprobación, vamos a utilizar lo mismo, pero como simulación, como experimento. Y precisamente aquí desde las clases que hemos tomado, nos han dado justamente de esta parte de impactos en el modelo de producto, este es el uso más poderoso de hacer esta estimación de impactos, ya sea positivos o negativos. Cualquiera de los dos puede funcionar. Y en este caso vamos a tener, otra vez, vamos a utilizar la multiplicación de matrices, que es M-MULT. Yo voy a multiplicar primero por la inversa que ya tengo definida, que es esta. Por la nueva demanda final. Y nos vamos a pasar de aquí. Ya de entrada ya vimos que los datos son diferentes. ¿Sí? Vamos a ver cuánto fue el efecto.
sería el modificado entre el original y simplemente vamos a ponerlo aquí en términos de porcentaje. Y en efecto, esto que tenemos como resultado es lo que esperamos o lo que, dado algo similar a lo que teníamos en 2020, pudo haber pasado. Tenemos que ser un poquito más precisos, pero vamos a ver al total. Al total tenemos, con esas simples modificaciones que hicimos, ya captamos el 6.8 de caída. Este experimento que estamos haciendo ahorita nos los pidieron por ahí de abril de 2020. Y es, a ver, si tiene, se cayeron series de tiempos, o sea, sistemas de series de tiempo, no puedo hacer pronóstico con series de tiempo, modelos autovariados, de entrada no hay algo para responder rápido. ¿Qué me dicen el sistema Neotier que le pueda pasar a la economía al término del año? ¿Qué efectos va a tener? Si por disposiciones oficiales se cierran hoteles, restaurantes, si hay una caída de la demanda de exportaciones, porque también Estados Unidos bajó de actividad, si el consumo privado también disminuye porque no todo el mundo va a tener ingresos, pues ¿qué le puede pasar a la economía? Ahí está, 6.8% de caída. Y lo hicimos ahorita en 2 minutos. ¿Cuánto cayó finalmente la economía en 2020? 8.5%. Entonces, esa es la ventaja relativa que tiene actualmente un insumo producto como sistema de información, ¿sí? Que nos permite hacer precisamente juegos. Si me aumentan las importaciones, sé qué sectores van a ser repercutidos. Si disminuyen exportaciones, sé qué parte va a ser repercutida. Si aumenta la demanda de servicios de salud, sé qué va a pasar. Por ejemplo, precisamente ese sería un cambio positivo. Aumentó la demanda de servicios de salud. ¿Sí? Y así se tendría que hacer toda la combinación. ¿Cuál es lo complicado? ¿Qué es lo complicado de esto? Dos cosas. Saber manejar el mismo producto con estas herramientas, y la otra, saber interpretar la economía. ¿Qué está pasando a nivel de datos, a nivel de información? Sin mucha información. ¿Sí? Y bueno, aquí quiero pedirles un poco de retroalimentación si tienen alguna duda de los pasos o de lo que hicimos o de la interpretación que estamos haciendo del modelo de insumo producto. Esta información, como les decía, se descarga de la página, está gratuito, es gratuito. Lo que ustedes pueden hacer es a partir de eso. Como motivación para ustedes como estudiantes, que es principalmente el propósito de este taller, yo lo veo más como taller, nos han pedido hacer este tipo de análisis el SAT, Hacienda, Economía, Banco de México y más en efecto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo lo usa. No lo saben usar muchas instituciones porque quedó en un tiempo fuera de circulación, fuera de línea, fuera del mainstream, que le llaman o sea, de la corriente principal. Pero pues, es muy útil. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, lo importante es que tengan las herramientas para que lo puedan utilizar para trabajar, para hacer análisis económico. Esa es un poco una parte de la finalidad de la carrera, que les sirva de formación para ser economistas a nivel profesional. Bueno, con esto quiero concluir. Hay muchos temas más por abordar con el modelo de insumo producto. Por ejemplo, nada más les digo la referencia. Si aquí tenemos una matriz 822, hay sistemas internacionales de matrices interpaís que también se utilizan precisamente para responder este tipo de preguntas.
La OCDE, por ejemplo, hizo también su pronóstico de caída de México hacia igual abril-mayo de 2020 y lo hizo con una matriz interpaís mundial que se llama ISIO. Entonces, esa matriz interpaís es una matriz que une matrices, desglosa las importaciones y las exportaciones en una matriz de matrices. La matriz tiene 64 países por 64 países y a su vez 34 sectores por 34 sectores. Entonces es una matriz de 1400 por 1400. ¿Qué realmente utilizamos? La misma. Si no quieren utilizar otra cosa más que Excel, utilicen por lo menos sus enlaces con las matrices de Excel y con el Excel. Y listo, ¿no? Nada más es cuestión de interpretar o saber interpretar. Y bueno, con eso concluyo, no me extiendo más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas? Haremos Sí, varias preguntas. ¿Sí? Aquí vemos que el valor de la producción cae en 6%. ¿Cómo coligen ustedes el valor de la producción con el PIB? Es decir, es que el PIB cayó. Sé que tienen la respuesta, pero te va a dar. Dos, otra cosa que es muy interesante es para efectos de análisis regional. O sea, hay matrices por estado. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa con la matriz? ¿Qué utilidad le podríamos dar por el lado de importaciones? Esa es otra pregunta. ¿Sí? Y finalmente, sé que vas a sacar ya la última versión de la matriz de insumo producto. A mí algo que se me ocurre es, si comparáramos esta matriz con la que van a sacar en agosto, ¿qué conclusiones podríamos obtener de esa comparación? Son digamos, dos datos, ¿no? Pero me imagino que nos daría para hacer reflexiones sobre cambios tecnológicos. Quisiera si es tan amable de abundar en ello. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿No? ¿Cómo estamos? Puesto, por supuesto. Excelentes preguntas. La producción y el PIB son, digamos, como decimos, son colineales. Lo que suba la producción o baja la producción es lo que sube y baja el PIB. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque es un sistema lineal. Ese es el problema que tiene, a diferencia de los sistemas no lineales. Los matemáticos es un sistema de álgebra lineal, es más sencillito. Entonces no hay una forma directa con el modelo de insumo producto de ver los efectos posteriores para esa parte del no lineal. Entonces lo que varía el producto interior bruto es exactamente igual a lo que acabamos de estimar. Ese es el efecto. Pues ya esa es una respuesta contundente. Muchas gracias. La otra pregunta la segunda pregunta es bueno, las importaciones son parte de la economía y son, como tenemos una economía abierta, están implícitas y explícitas en los tabulados que están publicados. Tenemos, en cuanto a importaciones, van a estar registradas
como parte de los insumos. Sin embargo, no ven las importaciones, aunque son parte de él, porque resulta que si ustedes hablan de política económica, no tenemos forma de cómo influenciar o influir directamente al exterior. Solamente hacemos demanda de insumos, bienes de consumo, bienes de capital, pero no podemos hacer política para que un sector en Estados Unidos aumente de producción o ver sus efectos con la pandemia en Estados Unidos directamente, sino es interno. Entonces, por eso es que reflejamos la economía doméstica. Eso es bien importante porque entonces nada más hacemos modelaje de insumo producto del principio con la parte doméstica, aunque lleve una figura de importaciones. Pero puedo meterlo y hacer combinaciones para ver qué pasa con la demanda de la importación y los efectos en la economía. Sí, por ejemplo, ahorita una pregunta, no me acordé quién, no sé, no preguntas. Con Camil, por ejemplo, está preguntando cuál es el efecto del nearshoring, el anglicismo, o sea, antes decíamos offshoring, ¿no? O sea, la producción en China, esa es un offshore, o sea, es producida a distancia. Y en este caso si Estados Unidos tiene conflicto con China, lo que ahora está viendo es volcando a ver cómo reprocesa la producción, o sea, la máquina, en países como México y como Guatemala. Entonces es una relocalización y eso es un nearshoring. Entonces, para eso nos sirve precisamente la matriz de importaciones. Se aumentan un poco las importaciones, hay un efecto de sustitución y ir modificando precisamente esta matriz para ver los efectos en la exportación y en los últimos grupos. Precisamente para eso nos ayuda una matriz de importaciones que está publicada, está del mismo tamaño que está de 20 por 20 o de 822 está publicada en la matriz de importaciones. Entonces podemos también hacer uso, analizar esta parte de importaciones y exportaciones para ver este tipo de impactos económicos. Bueno, espero no algo más esta parte de las importaciones, pero sí es todo un reto de cálculo. Esta parte les comentaba las preguntas con Camil y Banco de México. ¿Qué pasa con los efectos de nearshoring? Esa fue una pregunta, ¿no? Una por dos instituciones. La otra, matrices regionales. Hay matrices regionales publicadas en México y en específico nuestros colegas del área de investigación tienen publicado dos productos bien interesantes, que son matrices regionales de insumo producto, es decir, publicado matrices de estados. Entonces puedo hacer este mismo tratamiento, pero con una matriz que representa cada entidad federativa. Y hacer la misma simulación de impacto, pero en específico en una entidad federativa tal cual, con sus características económicas como las tengan. A su vez, también se publican matrices de contabilidad social, que son el derivado posterior de tener matrices de producto. Y a su vez, esta serie se publica, ellos publican serie, sus colegas, que van hasta 2018. No nada más hasta el 2013, sino hasta 2018. ¿Por qué somos dos áreas diferentes? Muy importante porque ellos lo hacen con modelaje matemático y nosotros lo hacemos con datos. Entonces, en datos no hay una información lo suficientemente buena para saber las importaciones, a dónde se alojan cuando entran al país. Sabemos que entran al país, pero dónde se alojan, dónde se van a utilizar como consumo o como demanda final, no lo sabemos. O cuánto produce un estado y destina a cada estado. ¿Cuántas son las ventas de estado a estado? Eso no lo sabemos a ciencia cierta con información. A mí me gusta mucho la referencia de lo que es el chile habanero. Yucatán, casi por ahí en el sureste, y es muy consumido el habanero, pero en ese caso
aquí en el centro del país y también en Guadalajara y está muy difundido el chile habanero, ¿no? Entonces, no es suficiente el supuesto de que la cercanía al centro productor es lo que determina el consumo, sino lo que lo determina es la preferencia del consumidor. O sea, a todos nos gustan chiles habaneros, incluso precisamente la salsa guacamayo, el chile habanero, se produce en Sinaloa. No en el centro del país, no en Yucatán, es de Sinaloa. Y el principal productor del chile habanero no es el único, pero el principal productor del chile habanero es Yucatán. Entonces, ¿cómo puedo saber esa relación de productores destinos? Así, con la información estadística no hay. Entonces, en cuentas nacionales lo que se busca es que la información refleje lo que captamos con la información estadística, ¿vale? Y el área de investigación sí se permite hacer modelaje matemático para abrir estas matrices regionales que están hechas con un modelo que se llama precisamente el supuesto es que la cercanía al lugar productor condiciona el consumo. O se utilizan también otros ajustes que son de proporcionalidad que inventaron en el Reino Unido un autor de Fleck. Esa es la cosa. Sí hay matrices regionales, pero son modelos. Pero se pueden utilizar perfectamente porque es el segundo mejor, pero es lo mejor que hay. No hay otra cosa cercana. Entonces, para nosotros es lo mejor, pero es un segundo mejor. Es un second best. Bueno. Ahora, en 2018, en efecto, la publicación de la matriz tenemos programado publicarla el 29 de agosto de este año. Ya va a haber una matriz 2018. Entonces, lo que podemos hacer, si ya tenemos no tan solo matriz 2013-2018, sino que tenemos matriz 2008 y 2013, y matrices 80 y matrices 70, etcétera, podemos hacer comparación de coeficientes técnicos y eso nos lleva a hacer una comparación de cambio estructural en la economía. Algo que hemos observado con los años es que la participación de las importaciones cada vez es mayor en la economía. Es decir, somos menos industriales o más dependientes del resto del mundo. Esa es una tendencia. Otra tendencia que hablando en términos de desigualdad y de explotación laboral, explotación económica tenemos, es que en la serie 2003-2021 la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto ha ido decreciendo, es cada vez menor y las utilidades son mayores. Por si quieren hacer análisis precisamente marxista, también lo ponen así con la hay profesores que hacen marxismo con la parte nada más que es numérico. Aquí todo es numérico, ¿no? A nivel profesional, allá afuera todo es numérico. No nada más es un argumento, tiene que hacer una parte de mostrar, de hacer un experimento y mostrar que esa es la relación. Entonces, y esto por hablar de ese tipo de experimentación o de experimentos. Entonces, bueno, esas son las preguntas. Podemos hacer en 2018-2013 comparación de matrices y en ese sentido cambios estructurales. ¿Cuál es el cambio estructural entre 2018 versus 2013? Nos tecnificamos más, somos más dependientes del internet, de las telecomunicaciones. Eso nos puede permitir hacer la matriz entre 2013 y 2018. Bueno, con esto ha habido las preguntas del maestro Alejandro. Y si tienen más preguntas, nos permiten, por favor. Una muy sencilla y yo creo muy ilustrativa para todos, muy valiosa. ¿Qué utilidad representa la matriz de insumo producto para el desarrollo regional?
Así de completo. Gracias. Algo que se utiliza mucho a nivel regional desde hace... Ya hace un poquito de historia. Resulta que en México se dejaron de utilizar las matrices de producto vino esta ola que llamamos de liberal, enfoque. Es una parte de planeación que quedó como fuera del contexto de lo que se puede hacer para influir en la economía de la región. Pero en España, en Japón, en China, por todos lados hay mayor historia de matrices. Los españoles, por ejemplo, es un caso muy particular que han hecho análisis del impacto regional desarrollado como regionales hechas específicamente con datos de la región. Y una vez que se construyen estas matrices, se puede precisamente calcular qué se podría producir en esta región que no hay o que puede proveer a otra región. Y entonces, ahorita si ustedes especialmente ven los datos españoles que los compararon con los de 20 años, España creció regionalmente vinculado hacia proveer a Alemania, Francia, y como le hizo, precisamente identificando industrias que tenían esa casa, buscando la promoción de ventas por aquí, de otras ciudades, por ejemplo, la armadora de Airbus, una de las cuales está y así, esa parte de promoción somos toda la situación actual como lo que se podría hacer Podemos guardar silencio a nivel regional. Podemos guardar silencio por muchas gracias. Gracias. Y entonces, ese es básicamente uno de los usos que se pueden dar a nivel regional. Empleo, distribución de ingresos, desigualdad, muchos temas se pueden introducir a nivel regional. Son diferencias entre norte y sur de México. ¿Sí? Les platico un caso que tuve hace unos años. Alguien que conocemos mutuamente, Alejandro y yo, hicimos una matriz para, si se estructuró una ciudad nueva con un puerto, ¿cuál era el impacto de ese puerto? Y ese puerto ya está. No digo ni nombres ni nada, sino simplemente eso es lo que se puede hacer. O sea, se puede hacer una reestimación de inversión en un lugar con su estructura productiva, con su demanda laboral y todo, y cuáles son los beneficios o los impactos regionales. Eso lo llevan haciendo, por ejemplo, el antecedente ahí es ese tipo de análisis que lo ha hecho Australia, porque Australia ha estado creciendo, abriendo nuevas ciudades, y nada más está colonizado, digamos, en las costas. Entonces, cada vez que quieren hacer una ampliación, no lo hacen sobre el mismo terreno o territorio de una ciudad ya identificada, sino buscan otra nueva ubicación para hacer una nueva ciudad. Entonces, ese es de los usos que se puede hacer de matrices. Les digo, el tema es amplio en diferentes contextos teóricos. No se limita nada más a análisis macro, micro. Hay muchísimo de donde hay colegas de Nicaragua, del mismo España, que están vinculados con esta parte del análisis marxista en el contexto de insumo producto con sus limitaciones, pero así es el contexto. No hay nada perfecto, no es perfectible. Entonces, hay diferentes usos. O sea, es una herramienta estadística. Podemos dar parte de la herramienta estadística que está haciendo todo el tipo de análisis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí. Gracias, buenas tardes.
Mi pregunta se refiere a esto que comentaba usted acerca de que para cuadrar la matriz se hacía con base en la variación de existencias, pero también en la discrepancia estadística. Y lo que llama mucho la atención cuando se trabaja con datos reales, como lo ha hecho usted, es que con cierta frecuencia, con mucha frecuencia, esa discrepancia es enorme. Eso ocurre cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, el asunto de las pensiones y jubilaciones. La discrepancia estadística es mortal y prácticamente la tiene uno que obtener por diferencia, ¿no? Esa es una de las preguntas que tendría que, o se presta sospecha, al igual que ocurre con errores y omisiones en la tasa de pagos, por ejemplo, ¿no? Que contiene esa discrepancia estadística minúscula. La segunda pregunta tiene que ver por qué, a pesar de que muchos teóricos, analistas, estadísticos piensan que los índices de Paget son mejores para la deflactación y esto de los índices de precios implícitos que de las PERES, ¿por qué INEGI utiliza los índices de las PERES? Esas son mis preguntas. Gracias. Sí, Buenas, muchas gracias. Sí, no me recuerda, pero yo clase. Sí, claro. Bueno, el momento del registro tiene que ver con esta cuestión de la diferencia entre lo que reportan los informantes en la oferta versus la utilización. Ese es todo el fruto de la parte en bienes y servicios. O sea, tenemos oferta y utilización, como que dice oferta y demanda. Entonces, la fortaleza, ¿dónde está quedada la fortaleza estadística? En la oferta, en seguir una encuesta mensual de la industria manufacturera, de la construcción, de los servicios, etc. O sea, tratamos de mejor manera al productor y a las importaciones y exportaciones que precisamente a la demanda. Esa es la diferencia. Justamente acabo de hablar de un concepto de demanda que son las exportaciones. Entonces, de repente, es tan fuerte o es completamente válido el dato de exportaciones como lo es el dato de producción. Los dos son fuentes de información fuertes. Uno es por vía de comercio exterior, que es el exportaciones, y por otro lado es la encuesta de los productores. Los productores dicen, yo crecí un 10% en corrientes y en constantes un 4%. Y en las exportaciones me dicen, no, porque yo crecí un 15%. Y entonces empieza a haber discrepancias entre que es justamente lo que hacemos en el año base. Buscamos corregir discrepancias entre oferta y utilización. ¿Para qué nos sirve la información en el corto plazo, trimestral y anual? Para darle un seguimiento a la economía. Sin embargo, necesitaríamos muchos recursos cada mes, cada trimestre, como para estar haciendo todos un sistema de información que replica el del año base. En el año base usamos censos económicos. Censos económicos solamente cada 5 años. Y en la serie actualizamos con encuestas, actualizamos con registros administrativos que también se utilizan en la base, pero ya empiezo a tener menos información que en el año base. Por eso, a mí me gusta mucho pensar más en el año base corporativo. Estoy representando el área que hace matriz de insumo producto, pero al mismo tiempo porque me gusta mucho porque precisamente se hace un análisis exhaustivo de la economía, sector y demanda por demanda. Y entonces es como podemos hacer precisamente eliminar la discrepancia estadística y más bien ver en dónde se está utilizando. Y esto luego son debates, el área somos 40 personas,
es un debate de analizar si se puede aceptar las ofertas de las organizaciones. Por ejemplo, creo que les puedo comentar que no es información no publicada, sino, bueno, sí no está publicada, pero una cuestión un sector que fue difícil de sondear en este año base es la cebolla. Porque resulta que ahora exportábamos más cebolla de la que estábamos consumiendo en México. Pero resulta que nos gustan mucho los tacos. Y mucha comida lleva cebolla, hasta el pozole, o sea, ese tipo de cuestiones técnicas, de saber cómo se cocina, cómo se produce, es parte de la formación de los que hacemos participación política. Entonces, ya no tenía sentido económico decir, exportamos más cebolla de la que estamos consumiendo en México. No tiene sentido. Pues ahí hay un problema de información. O la demanda está excedida o me está faltando precisamente identificar producción de cebolla. Y la respuesta era, la producción de cebolla no estaba bien identificada. Y por eso lo resolvemos en el año base. En la serie no la podemos resolver solamente porque lo sacamos por la discrepancia estadística. O sea, una discrepancia entre oferta y adquisición. Más la propia evaluación de existencia declarada por los informantes con su metodología para aceptar la evaluación. Eso sería lo que les podría comentar con la parte esta del momento de registro en la discrepancia estadística. En cuanto al uso de los índices, en cuanto a no se prefiere ni las PERS ni PASHA, sino se prefiere que sean más bien el promedio de ambos. El mejor es que sea el promedio. Y en este caso, lo que nos hemos hecho por tener un año base fijo, entonces utilizamos PASHA. Esa es la razón de utilizar precisamente PASHA. Y no perdón, las PERS, y no PASHA. Utilizamos las PERS en lugar de PASHA, por tener un año base fijo. La siguiente generación de cuentas nacionales, que será más o menos como en un año después de esta publicación, también se van a publicar índices encadenados, y entonces ya refieren precisamente cuál es el índice encadenado, el que refiere a un Fisher. Entonces vamos a utilizar Fishers, ya no ni PASHA ni las PERS, sino Fishers. Y año base móvil. Y entonces el año base ya no va a ser año 2018 fijo, sino va a ser 2019, cuando estemos en 2020, en 2021 se utiliza el 2020, etc. Por ejemplo, al día de hoy, el año corriente se utilizaría como año de referencia el año 2022, para poder identificar con menos sesgo la variación de precios de ayer, del año pasado con respecto a este año. Y esa es la siguiente generación. Pero sí, es por eso que se prefieren las PERS, porque la noción del año va a ser así. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí que, como ustedes, si tienen alguna otra pregunta, aprovechamos de una vez que estamos aquí y listo. Ustedes prefieran. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ¿les parece si le agradecemos al profesor, al doctor, su gran ponencia, su gran conferencia magistral, que se llamó La matriz de consumo de insumo producto en México? Y si me permiten, le vamos a dar un reconocimiento al maestro. Dice Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al maestro José Terán Vargas por su participación como ponente en la conferencia magistral La matriz del insumo producto en México, celebrada el lunes 26 de junio de 2023 en el Auditorio Central de Lima. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Estoy en deuda con la escuela, con sus profesores y todas. Muchas gracias.